En la boda, mi primo dijo, no puede pagar sus cuentas, hasta que descubrí una inversión increíble. El aire se impregnaba de risas y música de mariachi. Las flores de papel decoraban el salón, y la comida, un festín típico, llenaba el alma. Pero para Javier, mecánico de automóviles de 30 años, todo brillaba menos. En un instante de desprecio, entre la música y la algarabía, su primo, riendo junto a otros, disparó la frase que quedó en el aire como un cuchillo: Javier no puede pagar sus cuentas. La risa de algunos familiares resonó, como ecos hirientes que atravesaban su corazón. Sus ojos, por un momento, se encontraron con miradas de burla, y la risa festiva se convirtió en un sórdido silencio en su cabeza. Javier sintió que el mundo se desvanecía. La mirada de su abuela, siempre sabia, parecía retumbar en su mente: el valor no es dinero, es dedicación y esfuerzo. Con un trago de tequila y el fuego del orgullo herido, buscó un rincón alejado, donde las lágrimas amenazaban con brotar. Y entonces, apareció don Luis, un anciano del barrio, que siempre había sabido más de la vida que muchos en esa sala elegante. Yo también he pasado penas, joven, le dijo, con una voz que mostraba años de sabiduría. Hice una inversión con la que no solo pagué mis cuentas, sino que levanté un negocio de reparaciones de electrodomésticos. Te puedo contar más si te interesa. Motivado, Javier sintió encenderse una chispa. ¿Y si se atrevía a dar un paso al frente? Con el apoyo de su abuela y los valores familiares que siempre le habían inculcado, comenzó a pensar en su propio proyecto. Con esfuerzo y determinación, decidió poner en marcha su negocio, pero la vida de emprendedor resultaba ser un camino lleno de espinas. Las primeras semanas, las horas laborales se alargaban, y la ansiedad se apoderaba de él. Sin embargo, en cada obstáculo, halló la fortaleza que su abuela le había enseñado. Los vecinos, al enterarse de su nuevo empeño, comenzaron a apoyarlo, a confiar en él. Sin embargo, los celos de su primo crecían. No podía soportar ver a Javier levantarse. Rumores maliciosos emergieron de las sombras, sabotajes que intentaban minar su esfuerzo. Las noches eran largas, y Javier, entre la desesperación y los atisbos de esperanza, se debatía en su interior. ¿Debo seguir este camino, o sucumbir al reconocimiento fácil de una sociedad que solo mide en dinero? En una confrontación intensa con su primo, las palabras fluyeron con una rabia sincera. No se trata solo de cuánto dinero tengas, sino del amor y el esfuerzo que le pongas a lo que haces. Ahí, en medio de la lucha, Javier sintió que todo estaba a punto de desmoronarse. Su futuro pendía de un hilo. Justo en ese momento oscuro, una oleada de apoyo brotó de su comunidad: reuniones, palabras de aliento, un sentido de propósito colectivo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La imagen de su abuela flotaba en su mente, llena de amor y determinación. Mientras levantaba la mirada hacia el horizonte, Javier se sintió listo para afrontar el desafío. ¿Logrará convertir su sueño en realidad y enfrentarse a la adversidad? Su historia apenas comenzaba, y el camino aún tenía sorpresas guardadas. Los días se sucedían rápidamente, y con cada amanecer, Javier sentía que la presión aumentaba. Había lanzado su pequeño negocio de reparación de automóviles, un taller organizado en el garaje de su casa. El caos del inicio se mantuvo en su mente, un torbellino de piezas y herramientas que ahora comenzaba a tomar forma. Sin embargo, su primo, con su sonrisa burlona, seguía acechándolo como una sombra. Una tarde, mientras ajustaba la bujía de un viejo sedán, escuchó un ruido. Al levantar la vista, encontró a su primo, Miguel, apoyado en el marco de la puerta del garaje, con un grupo de amigos a su alrededor. ¿Así que ahora eres mecánico?, dijo Miguel, y su risa retumbó en el entorno. ¿Vas a arreglar este coche o vas a quedarte mirando? Javier sintió que una ola de emoción lo invadía. La desconfianza se había convertido en una motivación feroz. En lugar de responder con palabras hirientes, optó por mantener la calma. Se giró y continuó trabajando, su mente se centró en cada movimiento. Sabía que debía demostrar su valía a través de su trabajo, no de sus palabras. Las semanas se transformaron en un mes,
y con cada viaje al taller, Javier notó que la comunidad empezaba a reconocer su esfuerzo. Más clientes llegaban, y cada auto que reparaba se convertía en una oportunidad de demostrar su habilidad. Las conversaciones en el barrio comenzaban a girar en torno a él, a preparar la voz que dijera, Javier es un buen mecánico. Un día, entre risas y trabajo, se acercó una mujer mayor, doña Graciela, que traía su auto agradecida. Gracias, joven. Necesitaba a alguien de confianza, dijo mientras le entregaba el pago. Javier sonrió, el orgullo en su pecho rebosaba. Pero al mismo tiempo, la sombra de Miguel seguía acechando. No pasó mucho tiempo antes de que los sabotajes comenzaran a ser más evidentes. Un día, mientras Javier estaba ocupado en reparar un coche, escuchó el estruendo de algo rompiéndose. Corrió a ver y encontró que una de las ventanas de su taller había sido destrozada. Eso no puede ser un accidente, pensó, su corazón se llenó de preocupación. Apenas podía contener el sentimiento de frustración. Estaba luchando por levantarse y su propio primo intentaba hundirlo. Las noches, ahora, estaban llenas de un nuevo tipo de angustia. Javier se debatía entre llamar a la policía o confrontar a Miguel. Así, un día, mientras organizaba sus herramientas, decidió que había llegado el momento de hablar con él directamente. No podía permitir que la negatividad lo frenara. Sabía que su lucha significaba mucho más que una victoria personal, se trataba de un camino para liberar a otros, para dar esperanza. A la mañana siguiente, se dirigió al parque donde sabía que Miguel solía reunirse con su grupo de amigos. La tensión crecía en su pecho mientras se acercaba. La música de alguna banda sonaba de fondo, pero su mente solo podía concentrarse en el diálogo que pretendía tener. Miguel lo vio y, por un momento, su expresión fue de sorpresa. Javier, no sabía que te atreverías a venir, dijo, un poco burlón. Necesitamos hablar, respondió Javier, con la voz firme. Esto se está convirtiendo en algo más que un juego. Mi lucha no es solo para mí, es para todos los que han creído en mí. Y Luis le había enseñado que no debía temer. Esta vez, sus palabras abrirían una puerta que no solo buscaría la verdad, sino también la reconciliación. El aliento profundo que tomó lo preparó para el enfrentamiento. Pero, ¿podría Miguel escuchar? Esa pregunta quedó en el aire, sorpresiva e inquietante, mientras Javier se preparaba para el nuevo capítulo de su vida. ¿Sería capaz su primo de entender el valor del esfuerzo por encima del dinero? La respuesta no solo definiría su relación familiar, sino también el futuro de su pasión. Javier sintió como el viento de la tarde movía su cabello, pero el calor en su pecho no era solo el resultado del clima. Era una mezcla de nervios y determinación. Miró a Miguel, que buscaba burlarse, pero algo en su mirada lo hizo dudar. Había un momento crucial en el aire, una posibilidad de cambio. ¿Vas a seguir con esto?, preguntó Miguel, cruzando los brazos, su tono era más serio de lo habitual. Sí, lo voy a hacer. Esto es más que un negocio para mí. Es mi sueño, Javier respondió, luchando para que su voz no temblara. Miguel dejó escapar una risa entre dientes, y sus amigos se miraron entre ellos como si estuvieran disfrutando de un espectáculo. Pero Javier no se dejó llevar por el resentimiento. Esa risa, esas miradas, ya no podían tocarlo. La necesidad de demostrarles que se equivocaban lo empujaba a seguir adelante. Mira, entiendo que pienses que esto es un juego, pero estoy trabajando duro y no voy a dejar que nadie me detenga, continuó. ¿Y qué piensas hacer? ¿Arreglar autos por el resto de tu vida?, respondió Miguel, su tono burlón volviéndose más afilado. Convéncete, Javier. No puedes vivir de sueños. En ese instante, la voz de Luis resonó en su mente. Las palabras de su mentor le dieron valor. A veces, la palabra más poderosa que puedes pronunciar es no. Y ese no tenía que ser hacia la negativa de su primo. Esa es la diferencia, Miguel. No quiero una vida que alguien más decida por mí. Me he ganado esto, y estoy listo para luchar por ello, dijo Javier, sintiendo la energía surgiendo desde el fondo de su ser. Hubo un respiro, un silencio tenso, mientras los amigos de Miguel se volvían invisibles en ese momento. Solo estaban él y su primo, dos hombres en un abismo de sentimientos encontrados. Miguel se frotó la nuca, su mirada se endureció. Deberías pensar en otras opciones. El dinero no siempre llega fácil. Hay cuentas que pagar, comentó Miguel, aunque su mirada se tornó más seria, como si comenzara a percibir la autenticidad en la determinación de Javier. Si hay algo que sé hacer, es reparar autos, respondió Javier, con firmeza.
y la gente está empezando a confiar en mí. Este taller no es solo mi manera de vivir, es mi forma de contribuir, demostrar que se puede salir adelante. Miguel hizo una pausa, como si sopesara las palabras de su primo. Por un momento, aparecieron vislumbres de duda en su rostro, un atisbo de respeto quizás. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de un motor a lo lejos interrumpió la tensión. Ambos miraron hacia el ruido y, en ese instante, Javier sintió que podía cambiar su vida. Mira, dijo, eso es una oportunidad. Estoy a cargo de algo que crea valor. Eso no lo podrás negar. Podía ver que algo empezaba a fraguar en la mente de Miguel, pero un instante después, su primo recuperó el control de la conversación. Está bien, Javier, sigue adelante. Solo asegúrate de no terminar estrellándote, lanzó Miguel, dándole la última advertencia mezclada con un esbozo de desafío. El resto del día pasó a una velocidad vertiginosa. En su mente, el diálogo con Miguel se repetía sin cesar. ¿Había iniciado un cambio real? Podía aún rescatar la relación familiar que parecía irrevocablemente dañada. Al caer la tarde, Javier regresó a su garaje, donde los vehículos esperaban ser reparados. El aroma del aceite de motor le era familiar y reconfortante. Mientras comenzaba a trabajar, una idea le surgió, ¿y si buscaba un inversor? No solo sería un empujón para su negocio, también podría ser la clave para probarle a Miguel y a la comunidad que podía afrontar cualquier desafío. Su mente se aturdía con posibilidades mientras pensaba en el futuro. ¿Sería de verdad capaz de encontrar a alguien que creyera en él? Se preguntó. Pero la inquietud que sentía se transformó en emoción, no estaba solo en la lucha. Podía buscar ayuda, construir algo grande. Las palabras de doña Graciela, el apoyo de sus nuevos clientes, todo le daba fuerza. Sin embargo, sabía que hacerse un nombre en el mundo del automovilismo no sería fácil. La presión aumentaba, y pronto tendría que enfrentar a Miguel nuevamente. Pero ahora, la pregunta resonaba en su mente, ¿sería capaz de lograr su sueño y, al mismo tiempo, sanar su relación familiar? El desafío lo enfrentaba con más ímpetu que nunca, y con cada golpe de sus herramientas, el sonido se transformaba en una promesa de cambio, y mientras el sol se ocultaba, una idea más surgía. ¿Podría Miguel, a pesar de todo, convertirse en un socio inesperado en su viaje? La complejidad de sus vínculos lo llevaría a una encrucijada. Pero, por ahora, la búsqueda de un inversor lo llevaría a caminos que nunca había imaginado. Javier no podía sacar esa idea de su cabeza. Un inversor. La palabra giraba como un torbellino en su mente, llena de potencial, al mismo tiempo, de miedo. ¿Y si no encontraba a nadie? ¿Y si esa búsqueda lo alejara de lo que realmente importaba? Cada día, el garaje se convertía en su refugio, su lugar seguro donde podía soñar, reparar, sobre todo, luchar. Esa mañana, se despertó con una determinación renovada. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando cada rincón del taller. La primera tarea del día sería poner en orden su propuesta, una presentación que explicara su taller, su visión y por qué necesitaba ese apoyo financiero. Con su mente llena de ideas, se sentó frente a la laptop que le había regalado su abuelo. Mientras escribía, cada palabra parecía cobrar vida. Así como un motor se ensamblaba pieza por pieza, su propuesta comenzaba a tomar forma. Había hecho sus investigaciones, claro, sabía que no sería fácil convencer a alguien de que invertir en un taller pequeño era una buena decisión. Pero estaba cada vez más convencido de que su pasión y trabajo duro hablaban por sí mismos. A medida que las horas pasaban, Javier sintió que por primera vez en mucho tiempo estaba tomando las riendas de su futuro. Esa tarde, mientras ajustaba los frenos de un viejo sedán, decidió que era el momento perfecto para contarle a doña Graciela sobre su plan. Ella siempre había estado a su lado, animándolo. Entró en su pequeña tienda de abarrotes, el aroma a pan recién horneado llenaba el aire. Hola, doña Graciela, saludó Javier, mientras le sonreía. ¿Podemos hablar un momento? La mujer levantó la mirada de los dulces que ordenaba, sorprendida pero encantada de verlo. Claro, Javier. ¿Qué tienes en mente? Javier le explicó su idea de conseguir un inversor, la necesidad de apoyo económico para crecer su taller y cómo esperaba que eso le diera credibilidad ante la comunidad. La mirada de doña Graciela se iluminó con entusiasmo, pero también la notó pensativa. Es valiente, Javier. Pero recuerda, una inversión no es solo dinero, también es confianza. La gente quiere creer en ti y en tu sueño. Su voz era firme, pero cariñosa. Y en ese instante,
Javier se sintió fortalecido, mientras la conversación se entrelazaba entre historias del barrio y reflexiones profundas. Doña Graciela expresó algo que Javier no había considerado. ¿Qué tal si realizas una reunión comunitaria? Invitas a los vecinos, a algunos colegas y quizás hasta a Miguel. La gente necesita conocerte, saber quién eres realmente. La idea lo sorprendió. ¿Una reunión? Nunca se le había ocurrido. Podría ser el primer paso para que su comunidad vislumbrara su sueño y su compromiso. En su corazón, una chispa de esperanza empezó a arder. Es genial, doña Graciela. Iré a preparar algo para mañana mismo, exclamó, lleno de energía. Se despidió de ella con una sonrisa, el viento de su infancia brillando en sus ojos. La comunidad sería su plataforma, el lugar donde podría asentar sus sueños en una base sólida y real, frente a las personas que tanto valoraban su trabajo. Al llegar a casa, su mente bullía de ideas y sueños que entrelazaban su taller y el vecindario. Esa noche, no tardó en escribir los puntos clave que quería abordar. La propuesta era clara, no solo quería apoyo para crecer, sino que también quería hacer que su taller fuera un espacio de confianza y encuentro. Sin embargo, entre esas esperanzas, una inquietud apareció. ¿Y si Miguel asistía? En su mente, el temor se asomó. ¿Sería capaz de enfrentarlo nuevamente? ¿Qué pasaría si se burlaba de él frente a todos? Pero cada vez que pensaba en eso, repetía la misma frase: no importa lo que piensen, esto es por mí y por mi futuro. Con el corazón palpitando, se durmió esa noche, soñando con su presentación y la posibilidad de unir a la comunidad. Pero, a medida que el cielo se oscurecía, un mensaje de texto iluminó su teléfono. Era de Miguel. Mañana tengo algo que decirte. Hablemos después de la reunión. La incertidumbre se apoderó de él. ¿Qué más tenía Miguel en mente? ¿Podría ser que las cosas estaban empezando a cambiar? La mañana de la reunión llegó más rápido de lo que Javier había imaginado. Se despertó con los primeros rayos de sol colándose por la ventana y la ansiedad recubriendo su estómago. Su mente danzaba entre pensamientos optimistas y miedos profundos. ¿Cómo reaccionarían sus vecinos al saber de su sueño? ¿Y qué haría si Miguel decidía meter su cuchara en todo? Se levantó decidido, la idea de mostrarle su taller y su visión lo impulsaba, como gasolina en un motor recién afinado. Se vistió cuidadosamente, un par de jeans limpios y una camiseta que solía usar cuando quería impresionar. Quería transmitir seriedad, a la vez que reflejar su auténtico yo. El garaje, que normalmente era su refugio, parecía aún más especial esa mañana. Cada herramienta colgada en la pared, cada tornillo y cada rayo de luz que entraba por las rendijas se sentía como un testimonio de su esfuerzo y trabajo. Con cada paso, la emoción y el nerviosismo comenzaban a fusionarse, creando un torbellino en su interior. Cuando llegó al parque donde había invitado a la comunidad, ya había un pequeño grupo congregado. Algunos vecinos que reconoció desde la infancia, otros que habían pasado por su taller, todos con miradas curiosas. Entre ellos, su tía Rosa, que siempre había creído en él y sus sueños. Su presencia le dio un poco de calma. Gracias por venir, dijo Javier, su voz un poco más fuerte de lo que esperaba. Las miradas se dirigieron hacia él. Se aclaró la garganta, sin saber bien por dónde empezar. Pero recordó las palabras de doña Graciela: la gente necesita conocerte, así que, con una sonrisa temblorosa, comenzó a hablar. Narró su historia, el origen del taller, cómo había crecido entre las herramientas de su abuelo y su pasión por la mecánica. Habló fervorosamente de sus ideas, de cómo quería que el taller se convirtiera en un lugar donde las familias pudieran sentirse bienvenidas, donde todos pudieran aprender algo nuevo, donde pudiera ayudar a otros, como otros le habían ayudado a él. El grupo escuchaba con atención. Mentes antes cerradas comenzaban a abrirse, y los murmullos de aliento se sentían al alcance de su voz. No obstante, al levantar la vista, Javier divisó a Miguel al fondo, de brazos cruzados, con una expresión que podía interpretarse de muchas formas. Era como si el aire se volviera pesado. Su corazón se aceleró y la palabra inversor parecía repicar en su cabeza, tan poderosa y aterradora como antes. Cuando finalizó su presentación y estaba dispuesto a abrir el piso a preguntas, Miguel levantó la mano. Todos los ojos se centraron en él, y Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Crees que realmente puedes atraer a inversores con pura charla nostálgica?, preguntó Miguel, su tono ácido como un limón. Hoy en día, la gente quiere ver cifras y datos. Las risas y murmullos comenzaron a esparcirse,
pero no eran las risas de burla que Javier temía. Eran más bien de nerviosismo compartido, como si todos estuviéramos sosteniendo una cuerda del mismo lado. Javier respiró profundo. Sabía que necesitaba defender su sueño, más todavía ahora que los había reunido, no podía dejar que una sombra lo detuviera. Quizá no tenga todos los números hoy, Miguel, contestó, pero lo que tengo son manos dispuestas a trabajar y una comunidad lista para levantarse. Eso no se mide en cifras. Las sonrisas comenzaron a brotar entre sus vecinos. Sus palabras parecían reverberar de nuevo. Había un poder en la autenticidad, en cada pequeño gesto que Javier hizo para reafirmar quién era. Sin embargo, el momento de verdad no llegó al finalizar la reunión. De pronto, doña Graciela se levantó y alzó la mano. Nosotros queremos invertir en ti, Javier. Pero hay algo más que necesitamos entender. La revelación dejó a Javier en suspenso. ¿Qué otra verdad estaban dispuestos a compartir? ¿Cómo cambiaría eso la dinámica de la reunión? Su corazón latía con fuerza, anticipando lo que vendría. Doña Graciela tomó aire, y con determinación, continuó hablando. Todos aquí creemos en tu sueño, Javier. Pero sabemos que hay un par de detalles que debemos aclarar primero. Las miradas que antes le sonreían ahora se tornaban serias. Javier sintió que el aire se volvía aún más denso a su alrededor. Que estaban a punto de revelar, ella se volvió hacia la multitud. Lo que muchos no saben, es que recientemente hemos tenido varios problemas económicos en el barrio. Las familias han luchado, y algunos incluso han perdido sus empleos. Necesitamos saber si tu taller será capaz de mantener a flote esta comunidad, o si simplemente se convertirá en un lujo que no podemos permitirnos. Las palabras de doña Graciela cayeron como un peso sobre los hombros de Javier. Era cierto, pero no había querido hablar de lo difícil que había sido para algunos. Lo entiendo, doña Graciela, empezó Javier, sintiendo que la verdad se aferraba a su garganta. Pero lo que quiero ofrecer no es solo un taller. Es un espacio de aprendizaje y aceptación. Quiero dar empleo a quien lo necesita y abrir las puertas a todos, sin distinción. Mi sueño no es solo sobre mí, es sobre todos. Un murmullo recorrió el grupo. Algunas cabezas asentían, otras lucían aún escépticas. Miguel hizo un gesto impaciente, como si la respuesta no fuera suficiente. Javier aventuró un vistazo a su tía Rosa, que lo miraba con ojos profundos. Ella siempre había sido su apoyo incondicional, y necesitaba su fe ahora más que nunca. El tiempo pasó lentamente mientras los vecinos intercambiaban miradas. Después de lo que pareció una eternidad, un hombre mayor se levantó. Javier lo reconoció, era don Manuel, un electricista jubilado del barrio. Hijo, todos hemos pasado por dificultades. Yo mismo perdí a mi esposa el año pasado y no sé qué haría sin mis amigos de este vecindario. Si quieres ayudar, entonces yo estoy de acuerdo. Quiero aprender, quiero participar y ser parte de tu taller. El ambiente empezó a cambiar. Otros siguieron el ejemplo de don Manuel, expresando su deseo de participar en el proyecto de Javier. Casi de manera sincronizada, las manos se alzaban, cada uno listo para ofrecer algo, tiempo, habilidades, incluso inversiones pequeñas que podrían sumar a su sueño. Javier sintió una mezcla de esperanza y responsabilidad inundarlo. Gracias, de verdad, esto es lo que quiero, que seamos una familia unida, dijo, su voz temblando de emoción. Pero, como un eco de la sombra que aún acechaba, Miguel interrumpió. ¿Y qué pasa cuando las cosas se pongan difíciles? ¿Qué asumirás tú, Javier? Recordemos que también hay riesgos. El clima se tornó álgido de nuevo. Javier, entre los entusiasmos y la presión, sabía que necesitaba una respuesta contundente. Entiendo el riesgo, Miguel. Pero estoy dispuesto a comprometerme con este taller, a trabajar cada día para asegurar que no solo sea un sueño individual, sino una realidad colectiva. Respiró profundo. Si fallamos, seré el primero en asumir la responsabilidad y buscar soluciones, porque eso es lo que hace una comunidad. El silencio fue ensordecedor. Javier sintió que todos los ojos estaban sobre él, y el peso de la expectación se convirtió en una cadena que lo vinculaba a su comunidad. La montaña rusa emocional subía, lista para descender en un momento de verdad. Cuando doña Graciela tomó la palabra de nuevo, su voz resonó en el aire como si fuese un anuncio de un nuevo comienzo. Si todos están de acuerdo, entonces podríamos organizar un evento para recaudar fondos y ver cuánto podemos reunir. Tal vez así, junto a nosotros, Javier pueda demostrar que su sueño de crear empleo y unidad es más que factible.
Las caras se iluminaron por un instante, pero Javier no pudo evitar pensar en lo que vendría. La idea de un evento era emocionante, pero también aterradora. ¿Podría realmente reunir el dinero necesario para hacer de su taller algo tangible? El destino de su sueño estaba en camino, pero una verdad subyacente lo angustió, cualquiera que fuese el resultado, no. Solo su futuro estaba en juego, sino también el corazón de su comunidad, y la sombra de Miguel parecía proyectarse más grande que nunca. La ansiedad empezó a crecer cuando el grupo comenzó a aplaudir, aunque en su interior, Javier sabía que esto apenas era el principio. Y en el fondo de su mente resonaba una pregunta inquietante: ¿estaría preparado para lo que vendría? La atmósfera se llenó de una mezcla de emoción y tensión tras la propuesta de doña Graciela. Javier sintió el calor de los aplausos resonar en su pecho, pero también la presión de cada mirada. Sabía que el evento que estaban planeando no sería solo una recaudación, sería la prueba de su compromiso y capacidad de liderazgo. Con cada día que pasaba, la preparación de ese evento se convertía en el centro de su vida. Se reunió con un grupo de vecinos en la plaza, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido de risas y conversaciones animadas. Era hermoso ver cómo la gente se unía, aportando ideas, talentos y hasta materiales. Desde pancartas hechas a mano hasta rifas con objetos donados, la creatividad fluyó como un río en busca de su camino. Sin embargo, cada paso estaba acompañado de un susurro que no podía ignorar: las dudas de Miguel. Aunque a veces se mostraba positivo, la sombra de su crítica seguía acechando en el fondo de su mente. El taller debía funcionar. No solo por su sueño, sino por todos aquellos que habían puesto su fe en él. Esto no era un lujo, era una necesidad. Luchando por mantenerse enfocado, Javier pasó muchas noches en vela. Un día, mientras su mente divagaba entre los preparativos y las preocupaciones económicas, su tía Rosa le habló, su voz suave como el viento. Javier, recuerda la razón por la cual estás haciendo esto. No es solo un taller, es un hogar para muchos. La comunidad está contigo. Esa noche reflexionó en profundidad sobre las palabras de su tía. Con un renovado sentido de propósito, decidió aprovechar su amor por la herrería y la carpintería de una manera diferente. Quería involucrar a los niños del barrio, inspirarles no solo a crear, sino a soñar. Un taller para todos, murmuró, sintiéndose más convicto que nunca. La semana del evento llegó rápidamente. La plaza, adornada con colores vibrantes y una atmósfera cargada de expectativa, se convirtió en el lugar donde todo podía cambiar. Atraídos por la música de bandas locales y el aroma delicioso de comida típica, los vecinos comenzaron a congregarse. Risas y charlas animadas llenaron el aire, pero la ansiedad de Javier se reflejaba en su rostro iluminado por la esperanza. Mientras la tarde caía, fue el momento de dirigirse a la multitud. Su corazón latía con fuerza, a punto de explotar. Pero antes de que pudiéramos comenzar, Miguel apareció, con una expresión que Javier no podía descifrar. El eco de su voz resonó en la plaza. ¿Qué te hace pensar que esto funcionará? La situación es complicada, y tal vez deberías tener un plan más realista. Sus palabras cortaron el ambiente festivo como si hubiera lanzado una piedra en agua tranquila. El murmullo entre la multitud creció. La mirada de Javier se endureció, pero sabía que renunciar no era una opción. Respiró profundo y miró a la gente que había venido a apoyarlo. Todo gran cambio empieza con un paso valiente. Este sueño es de todos. ¿Estás listo para dar ese paso conmigo? Los aplausos comenzaron de nuevo. La energía de la comunidad se sintió fuerte, y por un momento, la presencia de Miguel se desvaneció en el ruido de la fe colectiva. Sin embargo, había algo en esa mirada de su primo que le mantuvo alerta. Realmente estaba preparado para las sorpresas que se avecinaban. A medida que la noche avanzaba y la música se elevaba, Javier comenzó a sentir que el siguiente paso sería crucial, uno que podría decidir el rumbo del taller y de la comunidad. Una figura misteriosa apareció entre la multitud, y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién sería? ¿Sería un aliado o podría convertirse en un obstáculo más grande? Javier sabía que el viaje apenas comenzaba, y que cada decisión lo conduciría a un destino inesperado. La verdadera pregunta era, ¿podría manejar las sorpresas que el futuro le tenía reservadas? La música sonaba con fuerza, vibrando en el aire como un canto de esperanza colectiva. Javier, con el corazón aún acelerado, buscó entre las caras familiares y los rostros conocidos. La energía de la plaza lo envolvía y le daba fuerza. Sin embargo, la figura misteriosa que había captado su atención seguía allí, al borde de la multitud, observando con una sonrisa que no lograba descifrar. Se acercó un poco más,
intentando distinguir más detalles. Era una mujer, joven, con el cabello largo y suelto, adornado con flores. Su vestimenta era colorida y destellante, como si se hubiera mezclado con el espíritu festivo del lugar. A medida que se acercaba, pudo notar que sostenía en su mano un cuaderno, llenos de anotaciones. Javier sintió que una chispa de curiosidad invadía su ser. ¿Quién era? ¿Qué quería de su evento? Mientras Javier intentaba conectar ideas, su mano levemente temblaba. Se aclaró la garganta y tomó la palabra. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, proyectando su voz por encima del murmullo de la música. Esta noche no solo buscamos recaudar fondos, sino también construir puentes, sueños y, sobre todo, un hogar para quienes lo necesitan. El eco de sus palabras resonó, y la multitud estalló en aplausos. Sin embargo, en el fondo, la preocupación persistente de Miguel seguía acechando su mente. ¿Sería suficiente? ¿Acaso se había preparado de verdad para dar este paso? En ese instante, la mujer misteriosa dio un paso al frente. Su voz era dulce, pero firme. ¿Puedo hablar? Javier sintió una mezcla de alivio y tensión. Finalmente, la atención de todos se centró en ella. Me llamo Ana. Vine porque escuché que este taller iba a cambiar vidas, comenzó, sus ojos brillaban con sinceridad. Soy emprendedora, y creo que puedo ayudar. Las palabras de Ana despertaron murmullos de intriga entre los asistentes. Estoy aquí para ofrecer inversión, pero necesito saber cómo piensas usar esos fondos y, más importante, cómo harás que este taller sea un espacio verdaderamente inclusivo, continuó, mirando fijamente a Javier. Una mezcla de sorpresa y esperanza llenó su pecho. Puedo enseñarte sobre gestión, sobre cómo crear un espacio donde todos sientan que tienen voz. No quiero que esto sea solo un lugar de trabajo, deseo que sea un refugio, un espacio de aprendizaje y crecimiento. ¿De verdad? Preguntó Javier, con la incredulidad dibujándose en su rostro. Las palabras de Ana parecían ser exactamente lo que necesitaba para consolidar su sueño. Pero, ¿qué condiciones podría tener? La inversión era como una espada de doble filo. Sería la solución a sus problemas, pero las expectativas que acompañarían esa ayuda serían demasiado altas. Mientras debatía internamente, la mirada intensa de Miguel le hizo recordar las dudas que había compartido con él. ¿Y si esto no resulta? ¿Qué harás entonces, Javier? Pero la voz de su tía resonaba en su mente, insistiendo en la importancia de no rendirse. La plaza se llenó de murmullos. ¿Aceptaremos la ayuda? Fue la pregunta que comenzaba a rondar entre los asistentes. Javier miró a todos los que habían venido, la comunidad que lo había apoyado y animado desde el principio. Eran ellos quienes merecían el mejor resultado. ¿Qué piensas, Javier? Preguntaron al unísono algunos miembros del grupo que había organizado el evento. El instante se convirtió en eterno. La decisión que tomaría no solo impactaría su futuro, sino el de todos a su alrededor. Era un momento clave y su respuesta podía dar un nuevo rumbo a todo lo que había trabajado. Con el aliento contenido, Javier sintió que la determinación brotaba en su interior. Sí, dijo lentamente, acepto la ayuda. Pero quiero hacer las cosas bien, un taller para todos, donde la comunidad tenga voz. La multitud estalló en vítores, entusiasmo y aplausos. Sin embargo, mientras su corazón se llenaba de esperanza, un leve escalofrío recorrió su espalda. No era solo la alegría que sentía, era también la incertidumbre de lo que vendría a continuación. ¿Podría cumplir con las expectativas de Ana y hacer realidad su sueño? La noche avanzaba y un nuevo capítulo comenzaba a abrirse frente a él. Mientras un nuevo plan se fraguaba en su mente, sabía que las sorpresas aún estaban por llegar. ¿Qué desafíos tendría que enfrentar con esta nueva aliada en su camino? Javier se sentía como si estuviera navegando en un mar de emociones. El eco de los vítores aún retumbaba en su mente, pero el peso de la responsabilidad comenzaba a asentarse sobre sus hombros. Ana, con su energía contagiosa, parecía inyectarle valor, pero también planteaba interrogantes que no podía ignorar. La idea de construir un taller inclusivo se había convertido en su brújula, pero sería capaz de seguir ese rumbo. Mientras la música continuaba sonando, se volvió hacia Ana, que estaba sonriendo mientras tomaba notas en su cuaderno. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó él, su voz arrastrando una mezcla de ansiedad y expectativa. Ana levantó la vista, con un brillo en sus ojos. Ahora entramos en acción. Voy a ayudarte a clarificar tu visión y a trazar un plan, le respondió. Su entusiasmo era contagioso,
Pero Javier no pudo evitar pensar en las palabras de Miguel y su advertencia sobre el costo de depender de otros. La plaza se desbordaba de alegría, pero en el fondo de su ser, Javier sentía un tirón de realidad. Ana, yo no quiero comprometerme a algo que no puedo manejar. ¿Cómo sé que esto es lo correcto? Su inseguridad salió a flote, como un pez atrapado en la red. Ana lo miró con empatía. Es normal sentir miedo. Pero a veces, ese miedo es el precio de lo que más anhelamos. Recuerda, estás construyendo un sueño que impactará a muchos. No lo hagas solo por ti. La calidez de su voz lo envolvió y, aunque Javier todavía tenía dudas, algo en su interior resonó con esas palabras. Justo entonces, un grupo de personas se acercó. Era parte de su comunidad, los que siempre lo habían apoyado en sus inicios. Queremos ser parte de esto, exclamaron. Sus miradas eran de apoyo incondicional y el mensaje claro. No estaba solo. Un hormigueo de emoción recorrió a Javier al verlos. ¿Están seguros? Esto no será fácil, les advirtió, aunque su voz no sonaba tan segura como su corazón deseaba. Lo sabemos, pero juntos podemos hacerlo, respondió Marta, una de las madres del barrio, con su voz firme. Siempre hemos creído en ti, Javier. Esta es nuestra oportunidad de construir algo grande. Mientras la conversación fluía, Javier sintió que su duda comenzaba a disiparse. Con cada palabra de aliento, su visión del taller se hacía más concreta. Lograrlo sería una montaña que escalar, pero ya no la vería como una carga. Era una misión compartida, una obra colectiva. De repente, el teléfono de Ana sonó. La vio fruncir el ceño mientras miraba la pantalla. Algo en su expresión cambió, y Javier sintió que se acercaba más a ella. Perdona un momento, necesito atender esto, dijo antes de alejarse un poco. Javier aprovechó para hablar con algunos miembros del grupo, compartiendo ideas sobre cómo estructurar el taller y qué tipo de actividades podrían implementar. La energía en la plaza era contagiosa, y la emoción creció con cada risa y propuesta. Sin embargo, a medida que la risa llenaba el aire, no pudo evitar mirar hacia Ana, que parecía sumida en una conversación tensa por teléfono. ¿Qué estaba sucediendo? Su mente no dejaba de cavilar. Justo cuando su curiosidad se tornaba en inquietud, Ana regresó. Su rostro era un lienzo de determinación, pero con un matiz de preocupación. Chicos, tengo que contarles algo, comenzó Ana, su voz firme pero con una sombra de ansiedad. La multitud se calló, todos se volvieron hacia ella. Hay una inversión increíble, pero hay condiciones. Necesitamos cumplir con ciertos requisitos que no podemos ignorar. El aire se volvió pesado por un instante. ¿Qué condiciones serían esas? Su estómago se retorció, sintiendo que este camino podría volverse más complicado de lo que jamás había imaginado. ¿Cuáles son los requisitos? Preguntó Javier, sintiendo como la incertidumbre regresaba a su pecho. Ana respiró hondo. No lo sé todo aún, pero me han hablado de los riesgos y de las expectativas y tenemos que decidir rápido. La oportunidad puede desvanecerse. El pulso de Javier se aceleró. La alegría de esa noche se transformó en un torbellino de decisiones. ¿Estaría dispuesto a arriesgar todo lo que había construido por una promesa incierta? La plaza, que antes era un refugio de esperanza, ahora parecía un campo de batalla de miedos y ambiciones. Mientras la música continuaba de fondo, Javier sabía que la próxima decisión sería crucial. Lo que en un momento parecía un sueño en construcción, ahora era un dilema de vida o muerte para su taller. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que venía? El rostro de Ana se iluminaba mientras contaba los beneficios de la inversión, pero Javier solo podía pensar en la pregunta que lo atormentaba. ¿Estaba listo para enfrentar la tormenta que se avecinaba? Su vida pronto cambiaría, por bien o por mal, y en ese instante, sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos. La noche de la reunión culminó con un aire electrizante, pero el corazón de Javier latía frenético. Cada palabra de Ana resonaba en su mente, llenándole de dudas y esperanzas a partes iguales. ¿Estaría realmente dispuesto a arriesgar todo por una promesa que podría evaporarse en un abrir y cerrar de ojos? Mientras tanto, la plaza se llenaba de murmullos positivos, pero él no podía dejar de pensar en Miguel, quien se había mantenido al margen, observándolo con un interés que lo inquietaba. En su rostro, había algo más que burla, había un atisbo de preocupación. Javier había decidido que no podía dejarse llevar por sus inseguridades, y en su interior, un fuego empezaba a arder. Voy a hacerlo, murmuró para sí mismo, encontrando la fuerza en las miradas de confianza de sus vecinos. Se volvió hacia Ana, que aún sostenía su cuaderno con energía.
Acepto la condición de la inversión. Estoy listo para enfrentar lo que venga. El entusiasmo de la multitud se desbordó en aplausos y gritos de aliento. Javier sintió que su corazón se llenaba de un nuevo propósito, un propósito que iba más allá de él mismo. No era solo su taller, era un espacio para todos. Y aún con todo, sabía que habría obstáculos difíciles de superar. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de trabajo. Javier y Ana se sentaron a construir el plan de negocios, enumerando los recursos necesarios, los métodos de gestión y los retos a afrontar. A medida que el proyecto tomaba forma, la comunidad se unía más. Cada vecino aportaba su granito de arena, algunos donaban materiales, otros ofrecían su tiempo. Javier se sentía como un capitán a la cabeza de su propia tripulación, navegando hacia un futuro incierto pero prometedor. No obstante, el clima de apoyo tuvo su precio. La sombra de Miguel seguía acechando. Su primo, con su sarcasmo habitual, aparecía de vez en cuando, anidando pequeñas dudas en la mente de Javier. «Estás jugando un juego muy complejo, primo», le decía con una sonrisa torcida. Sin embargo, en lugar de desalentarlo, esas palabras lo impulsaban a seguir, a demostrar que estaba preparado. Una tarde, mientras organizaban un evento comunitario para dar a conocer el taller, Javier decidió que era momento de encontrar un cierre a su historia con Miguel. Le envió un mensaje invitándolo a participar, dejando en claro que necesitaba su apoyo. No quería que la enemistad entre ellos continuara, lo que deseaba ahora era construir puentes. Cuando Miguel llegó, su postura era de desdén, pero Javier sintió que esta vez podía abordarlo de diferente manera. «No estoy aquí para discutir, Miguel. Solo quiero que sepas que estoy haciendo esto no solo por mí, sino por todos nosotros». Miguel arqueó una ceja, sorprendido por la sinceridad. Javier continuó: «No necesito tu aprobación, pero tampoco quiero enemigos en esta lucha. Espero que puedas ver lo que realmente estamos intentando construir». Poco a poco, los muros de su primo comenzaron a desmoronarse. Javier notó cómo la expresión de Miguel cambiaba, y por un instante, pudo vislumbrar una pizca de respeto. «Está bien, Javier. Puede que no esté de acuerdo, pero te daré la oportunidad de mostrarme que esto funcionará», dijo finalmente, aunque su tono seguía siendo escéptico. Ese acuerdo informal, aunque frágil, le dio a Javier un nuevo empujón. La inauguración del taller se programó para dentro de un mes y la emoción había contagiado a todos. Tenía que demostrar no solo que era un buen mecánico sino un líder potente para su comunidad. Finalmente, llegó el día y la plaza estallaba de vida. Estaba adornada con banderas, luces y mesas llenas de comida típica. Javier se sintió como un marino en la proa de un barco, listo para surcar mares de incertidumbre. Observaba cómo los rostros de sus vecinos se iluminaban, repletos de esperanza. Cuando tomó el micrófono, su voz resonó con confianza. «Hoy no estamos celebrando un taller, estamos celebrando la unidad de una comunidad. Este es un lugar donde cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de aprender y crecer junto a mí». El aplauso fue instantáneo, y en ese momento, Javier se dio cuenta de que cada esfuerzo había valido la pena. La jornada estuvo llena de alegría, pero también de desafíos. Las palabras de Ana recordaban a todos sobre el compromiso que debían mantener para que el taller no fuera solo un sueño, sino una realidad que perdurara. A medida que la gente empezaba a inscribirse en clases de mecánica, carpintería y emprendimiento, Javier sintió como una chispa de transformación se encendía. Aquel día, Miguel se acercó a Javier, con una sonrisa genuina, finalmente le dijo: «Bien hecho, primo. Este lugar tiene potencial. Tal vez deberíamos trabajar juntos más seguido». Las palabras de aceptación hicieron que el corazón de Javier se expandiera. La tensión entre ellos se disipaba. Había un nuevo capítulo por escribir. Con el tiempo, el taller se convirtió en un punto de encuentro no solo para aprender un oficio, sino para mantener viva la comunidad. Javier aprendió que el éxito no se trata solo de dinero, sino del amor, la lucha y el esfuerzo compartido. Estaba claro, todos en su barrio eran parte de su historia de transformación. La esperanza del pasado había florecido en realidad, gracias a la dedicación de muchos. A medida que el sol se ponía en el horizonte, Javier miraba a su alrededor, observando cómo la magia de lo que había construido resplandecía. Su viaje apenas comenzaba, y su corazón estaba lleno de amor y gratitud. Había enfrentado sus demonios, perdonado y, lo más importante, se había reencontrado con su familia y, con ellos, un futuro lleno de oportunidades. No había más preguntas, solo un profundo sentido de propósito y conexión. Javier sonrió ante el horizonte, sabiendo que juntos,
Todos podían enfrentar cualquier desafío que la vida tuviera reservado. Necesitas suscribirte ahora para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer nuestra comunidad. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final de transformación. Tu voz cuenta. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta historia de superación. Juntos podemos construir un mundo mejor.